¿Sabías que más de una vez la parálisis del sueño ha sido interpretada como la visita de entidades que se alimentan del miedo humano? No lo supe hasta que lo viví, y ojalá pudiera borrar de mi memoria todo lo que sentí aquella noche. Recuerdo exactamente cómo empezó. Era una noche igual a las otras, o al menos eso quiero creer. Desde pequeño he tenido problemas para dormir. Insomnio, despertares abruptos y esa constante sensación de estar solo, incluso cuando la casa estaba repleta de ruidos cotidianos. Aquellas noches largas en las que los relojes parecían detenerse, yo solía consolarme repitiendo que solo era mi imaginación. Pero cuando llegó la parálisis, descubrí el verdadero significado del terror cotidiano. La primera vez sucedió sin advertencia. Desperté sin mover un solo músculo, atrapado en mi cama como si mi cuerpo hubiese decidido no obedecerme más. Abrí los ojos y una penumbra densa lo cubría todo. El aire tenía un peso distinto, una densidad húmeda que me recorría la garganta y me apretaba el pecho. Oía los pasos de mis padres en la planta baja, un murmullo distante, apenas un eco. Intenté hablar, pero la voz nunca me salió. Un suspiro, tal vez. Nada más. En ese momento el miedo se transformó en furia y luego en desesperación. Mi cuerpo seguía ahí, enterrado bajo el edredón, pero era como si hubiera dejado de pertenecerme. Una sombra se deslizó por el techo, lenta, como si flotara en el agua. No vi su rostro, solo el contorno, alargado y amorfo, pegado al rincón donde la humedad del invierno formaba manchas que parecían ojos sin párpados. Hay un detalle que nadie te cuenta sobre la parálisis del sueño. Los sentidos se saturan. El mínimo zumbido suena atronador. La textura del sudor frío pegajoso sobre la piel se vuelve insoportable. Cada respiración, superficial, forzada, arde en el pecho, y la línea entre lo real y lo imposible se vuelve tan delgada que te preguntas si acaso no has muerto ya y solo queda esto. Una espera infinita en la frontera entre el sueño y la vigilia. Quise gritar. Me convencí de que si lograba un sonido, apenas un gemido, todo terminaría. Pero mis labios ni siquiera temblaban. En cambio, la sombra comenzó a bajar por la pared, derramándose como tinta espesa hacia el suelo. Recuerdo pensar, esto no está pasando, es solo mi mente. Intentaba negar su existencia mientras algo, en mi interior, sentía que aquello había estado esperándome desde mucho antes de que yo naciera. No sé cuántos minutos pasaron mientras la sombra recorría mi habitación. El tiempo, durante la parálisis, es tan elástico y cruel que es imposible medirlo. Solo pude quedarme mirando cómo se movía, lentamente, hacia el borde de mi cama. ¿Alguna vez has sentido la mirada de algo que no puedes ver, justo detrás de tu nuca? Esa noche, esa sensación quemaba, como una brasa ardiente en la piel. Yo solía pensar que el verdadero horror era ver lo que se esconde en la oscuridad, pero aprendí que mucho peor es saber que te observa, que te conoce y que no puedes huir. De pronto empecé a oír una respiración distinta. No era la mía, era más densa, entrecortada, casi líquida. Sentí el colchón hundirse a mi lado, como si alguien, o algo, se sentara con cuidado, despacio, esperando que yo reaccionara. La presión en mi pecho aumentó de golpe. Podía oler el sueño estancado de la madrugada, humedad, polvo viejo y algo más. Un aroma metálico que nunca supe describir, pero que aún ahora, años después, reconozco en mis pesadillas. La sombra siguió bajando hasta estar justo frente a mi rostro. Un abismo de tinieblas. Hubo un instante de silencio absoluto en la habitación. Ni los perros en la calle,
ni el viento, ni el reloj. En ese vacío, escuché un zumbido en mis oídos, como si sumergieran mi cabeza en agua helada. Cerré los ojos. Soñé que despertaba, pero no desperté. Sentí el rozar de unos dedos invisibles sobre mi brazo, demasiado fríos para ser reales y demasiado nítidos para ser obra de mi mente agotada. Intenté recordar todo lo que había leído sobre la parálisis del sueño. Ciclos REM, atonía muscular, desincronización entre la conciencia y el cuerpo. Pero nada de eso servía para explicarlo, ni para escapar. Aquella madrugada descubrí que el verdadero infierno no está hecho de fuego, sino de impotencia. Imagina abrir los ojos y ver que no puedes huir de un peligro inminente, porque tu propio cuerpo se niega a salvarte. He conocido historias similares, personas que aseguran haber sentido manos huesudas estirándose bajo la puerta, seres de ojos vacíos sentados sobre su torso, voces que susurran su nombre una y otra vez. En esos detalles hay una verdad innegable, un susurro universal. Todos compartimos la sospecha de que quizás, solo quizás, hay algo acechando en los intersticios de la conciencia, esperando el momento exacto en que somos más vulnerables. Pasaron varias semanas hasta el siguiente episodio. Empecé a dormir con la televisión encendida, ropa diferente, cambiando mi rutina. Nada ayudó. Las sombras volvieron a aparecer, pero ahora jugaban con mi percepción. Algunas noches se colaban como un susurro, otras como una bocanada de aire helado. Aprendí a reconocer los signos, esa pesadez en los brazos, la imposibilidad de mover los dedos, los latidos del corazón resonando en los oídos. Una noche, todo cambió. Me desperté sintiendo que alguien respiraba a centímetros de mi rostro. El calor de aquel aliento movía los cabellos de mi frente. No podía girar la cabeza, solo mirar, fijo, al acabado del techo agrietado. Sin embargo, sentí el colchón crujir y una presión sostenida recorrerme las piernas. Imbuido de pánico, recé mentalmente cualquier palabra que me viniese. No importó. Entonces lo comprendí. El miedo era lo que lo alimentaba, lo que hacía más denso aquel ambiente. Cuanto más pavor sentía, más real se volvía todo. Y, si has llegado hasta aquí, detente un momento. ¿Estás seguro de que no te observa nadie mientras lees o escuchas esto? Porque la parálisis suele acechar a quienes la conocen demasiado bien. Algunos dicen que, al hablar de ella, al compartir lo vivido, es como invitarla a regresar. Así que si no quieres volver a encontrarte con sus ojos en plena madrugada, procura dejar tu huella aquí y mantenerte alerta. Suscríbete a este canal si estás dispuesto a conocer los misterios más oscuros del sueño. Y ten cuidado, porque tal vez seremos nosotros quienes recojamos tu testimonio la próxima vez. Porque no terminó ahí. Las apariciones se volvieron más frecuentes. Empecé a notar detalles extraños en mi día a día. Objetos fuera de lugar, arañazos en la madera cerca de la cama, una sombra que cruzaba el pasillo cuando la casa estaba vacía. Algunos dirán que era paranoia, estrés acumulado, pero yo lo sentía tangible, casi físico. La tensión no desaparecía al despertar. La llevaba conmigo, a la escuela, al trabajo, incluso en los momentos de mayor ruido. Bastaba cerrar los ojos 10 segundos para temer no volver a mover un dedo jamás. He consultado médicos, he leído textos científicos, explicaciones lógicas. Todos coinciden en lo mismo. La parálisis del sueño es un fenómeno natural, provocado por desórdenes en el ciclo REM, privación de sueño, estrés. Pero nadie puede explicar por qué tantas personas ven lo mismo. Figuras oscuras, presencias que te observan inmóvil, sonidos imposibles. ¿Coincidencia colectiva?
¿O hay algo que habita el filo entre lo real y lo onírico? Hubo un último episodio que marcó un antes y un después. No fue durante la noche, sino en una siesta, justo cuando todo el mundo parece ausente. Desperté paralizado y sentí la presencia de alguien al pie de la cama. Esta vez no era una sombra amorfa, sino una figura nítida, una silueta alta, rostro oculto, pero nada difusa. No parecía estar hecha de humo, sino de algo más sólido. Caminó hacia mí, se agachó despacio y me susurró al oído unas palabras que aún no comprendo. El simple sonido de su voz me erizó cada hueso del cuerpo. Desde aquel último episodio, algo en mí cambió para siempre. Yo creí que lo había imaginado, que ese susurro en mi oído, frío, húmedo, casi humano, era solo la voz de mi propio miedo deformándose. Pero anoche descubrí que no, porque no estaba soñando. Desperté sobresaltado, no por la parálisis esta vez, sino por un ruido suave, insistente, tac, 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 proveniente del pasillo. Encendí la luz del cuarto con la rapidez obsesiva de quien ya vivió lo peor. Me levanté, respiré hondo y abrí la puerta, esperando no ver nada. Pero sí había algo. En la madera, justo a la altura donde el marco rozaba el piso, encontré 3 marcas. 3 líneas delgadas, paralelas, como las de unos dedos demasiado largos para ser humanos. Pasé la mano por encima. La madera estaba astillada, recién dañada, todavía tibia. Quise convencerme de que había sido yo, o un mueble, o cualquier cosa lógica. Pero entonces lo escuché otra vez. Un susurro seco, débil, justo detrás de mí. No era una palabra, ni un sonido claro. Era lo mismo que escuché aquella tarde en la siesta. La misma cadencia, el mismo tono que me erizó la piel desde dentro. Un sonido que nunca pude olvidar. Me quedé quieto. No quería voltear, porque esta vez no estaba paralizado. Esta vez podía moverme, y sin embargo, sabía que no debía hacerlo. Algo respiraba cerca de mi nuca. Pude sentir cómo movía el aire detrás de mí, como si inclinara la cabeza con curiosidad. Y entonces entendí algo que jamás había considerado. No estaba atado a mis sueños. Nunca lo estuvo. Solo estaba esperando a que dejara de pelear. Di un paso atrás, temblando, y vi mi reflejo en el espejo del pasillo. Todo parecía normal, excepto por un detalle que me heló la sangre. Al lado de mi hombro, donde no había nadie, el espejo mostraba una sombra rígida, demasiado alta, demasiado quieta, demasiado real. No se movía, pero respiraba. Cerré los ojos, acerqué la mano al interruptor de la luz y recé para que, al volver a ver, desapareciera. Pero antes de apagar todo, noté algo más. Esa sombra, esa silueta imposible. Tenía la mano levantada, como si señalara directamente hacia mí, hacia mi garganta, hacia mi voz, hacia mi capacidad de gritar. Y supe que era un aviso, un recordatorio, una promesa. La parálisis del sueño nunca fue el problema. El problema era lo que despertaba cuando yo no podía moverme. Y ahora ya no necesita que esté dormido. Así que, si estás escuchando esto, solo quiero decirte algo. Esta noche, cuando abras los ojos en la oscuridad, asegúrate de poder mover al menos un dedo. Porque si no puedes, tal vez no seas tú quien esté despierto. Sígueme y comparte para que no te pierdas ningún video.